días de Dontush Lish. Mi nombre es fue el doctor Manuel Hernández. Gracias. Muy bien, como introducción, bueno, pues las Dontuch lesions son un espectro de lesiones que ahorita vamos a ver cómo se clasifican, pero prácticamente son lesiones o anormalidades que se encuentran incidentalmente en un estudio de imagen y que son tan características que si nosotros erróneamente las diagnosticamos si las diagnosticamos erróneamente, podemos llevar a que el paciente termine en una biopsia o exámenes diagnósticos adicionales innecesarios. Es por eso que el objetivo de esta clase es reconocer las características por imagen de las típicas Dontuch lesions. Y bueno, estas se clasifican en lesiones postraumáticas, en las cuales vamos a ver la miositis osificante, las fracturas por avulsión, el desmoide cortical, las GEAs, la esclerosis discogénica y el síndrome de Tietze, que también lo conocemos como costocondritis. Otra clasificación que tenemos de estas lesiones son las variantes anormales. Vamos a ver el defecto dorsal de la patela, el pseudoquiste del húmero y el os odontoideum. Y otra clasificación que son las lesiones reales pero benignas. En estas vamos a ver el fibroma no osificante, los islotes óseos, la osteopoiquilosis, el quiste óseo simple de calcáneo, el infarto óseo y el orificio de Pitt. Vamos a empezar a hablar por las lesiones post-trauma. Y bueno, pues como primera patología tenemos a la miositis osificante, que esta prácticamente es una proliferación ósea intramuscular que en 1991 la definieron como una masa benigna, solitaria, es autolimitada y es osificante de los tejidos blandos y ocurre típicamente dentro del músculo esquelético. Anteriormente era muy confundida con tumores como el osteosarcoma, ahorita vamos a ver las diferencias, y a principios del siglo XX empezaron a publicar literatura pues más reciente en donde podíamos ya ver características específicas para no confundirlo con tumores malignos. La gran mayoría de las miositis osificantes son adquiridas, pero sí existe una rara entidad genética que la conocemos como fibrodisplasia osificante progresiva, en la que ocurren osificaciones intramusculares múltiples en diferentes partes del cuerpo, y esto nos conlleva a una deformidad progresiva, incluso a una inmovilidad de la extremidad, pero esto es más infrecuente la variante genética que la adquirida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la clínica del paciente es dolor muscular que persiste más de 1 o 2 semanas. Es un paciente que va a tener el antecedente traumático, eso es súper importante. Va a tener aumento de volumen de la extremidad en donde se encuentra la lesión, y el rango de los movimientos va a ser limitado propiamente por el dolor que tiene el paciente. Y bueno, pues la miositis osificante tiene una progresión o unos estadios que hay que conocerlos, porque cada estadio lo vamos a ver diferente en la radiografía, ¿ok? Entonces, tenemos que estar conscientes que no siempre vamos a ver a la típica lesión, sino podemos verlo en los estadios más tempranos. Es decir, los hallazgos que vamos a encontrar de las 0 a las 2 semanas es una masa de tejidos blandos con edema circundante. Si se fijan, todos los tejidos blandos tienen edema, pero en cuanto al aspecto óseo está intacto, no tenemos lesiones. Después, un poquito más tardío, de 3 a 6 semanas, vamos a empezar a ver que el edema en los tejidos blandos empieza a desaparecer, pero comienza a haber una reacción perióstica, si la vemos a comparación de las primeras semanas, ¿ok? Y se va a empezar a formar ahora sí la mineralización ósea de la lesión.
Después, a las 6 y 8 semanas, en la tercera imagen, vemos cómo ya esa lesión está bien formada, tiene una corteza ósea, ¿ok? Desaparece completamente el edema, ya no tenemos edema, y ya después esta lesión ya bien formada empieza todavía ese tejido óseo a madurar un poco más, y ya que está bien maduro el hueso va a comenzar a disminuir su tamaño, ¿ok? Y es así como empiezan a desaparecer espontáneamente. Vamos a ver un ejemplo en radiografías. Este es un caso de una niña de 8 años que comenzó con dolor a nivel de la región infraclavicular, en la cual pues primero se le tomó una radiografía, y si vemos en el inicio de los síntomas, que era en la primera o la segunda semana de los síntomas, vemos cómo esas lesiones pues se nos pueden pasar. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a encontrar datos específicos de una miositis osificante. Lo más que podemos encontrar es edema de tejidos blandos. Si vemos un poquito aquí el contorno, pero la verdad está muy sutil, podemos encontrar la concavidad o un poquito aquí de erosión ósea infraclavicular, pero realmente no tenemos todavía datos radiográficos bien esclarecidos para nosotros dar este diagnóstico, ¿de acuerdo? Ya después se le hizo una radiografía seriada a esta misma niña a las 5 semanas, en donde encontramos ahora sí una lesión infraclavicular con un poquito de borde ya óseo, ¿sí? Encontramos también, si se fijan, la reacción perióstica de la clavícula, tanto superior como inferior. Es una reacción perióstica benigna bilaminar, ¿ok? Y ya después de esas 5 semanas, se siguió la misma lesión a las 9 semanas, en donde ahora sí la lesión ósea está bien conformada, vemos el contorno periférico óseo bien formado, la reacción perióstica va disminuyendo también, y si se fijan, el edema de tejidos blandos también va disminuyendo. A los 6 meses ya disminuyó de tamaño importantemente, y así sucesivamente podemos ir vigilando al paciente que tenga este tipo de lesiones para no dar un diagnóstico erróneo de primera vez, ¿ok? Las regiones más frecuentes de la miositis osificante en deportistas, por ejemplo los futbolistas, llegan a tener miositis osificante anterolateral del muslo, es una localización muy frecuente. En los pacientes que practican la equitación o cualquier deporte que debe estar, por ejemplo, en el caballo, ¿por qué? Porque tienen bastante traumatismo en los aductores. Esta también es una región frecuente en niños. Hay miositis osificante en la región de los aductores, y las pacientes que llegan a tener luxaciones de codo también se ha visto en muchos casos de miositis osificante a nivel de la fosa del codo por estos múltiples traumatismos de las luxaciones. Además, es importante conocer que los pacientes que presentan lesión cerebral o de la médula espinal también pueden llegar a presentar miositis osificante prácticamente en la pelvis y en las extremidades inferiores. Aquí tenemos ahora cómo lo vamos a ver en la tomografía. En la tomografía tiene una apariencia que va dependiendo también del estadio del desarrollo. Va a ser una masa iso o hipodensa el músculo, y esto es bien importante, conocer que es un anillo de mineralización alrededor de una masa ovoide hipodensa. A esto se le llama fenómeno de zona, que la osificación empieza de la forma periférica hacia el centro. En cambio, en el osteosarcoma parosteal, que es con el que lo confundían hace mucho, muy frecuentemente, el osteoma parosteal empieza la osificación en el centro, y los tejidos blandos circundantes son los que hacían ese aumento de volumen en la periferia, ¿de acuerdo? Entonces es al revés. Y a esto, pues por eso se le conoce como fenómeno de zona, y lo relacionan mucho con la miositis osificante. Y bueno, pues por resonancia, la verdad es que la resonancia es el estudio que menos nos va a ayudar para diagnosticar esta lesión postraumática. Prácticamente si nosotros llegamos a ver esto en la resonancia, lo mejor es solicitar una tomografía o una para estar seguros y no dar un diagnóstico erróneo. Como quiera, de todas formas, lo vamos a ver tanto en el estadio temprano como en el intermedio. En T1 va a ser isointensa el músculo, en T2 va a ser hiperintensa, y en estadios más tardíos, ahora sí vamos a ver la masa ya bien definida, y a veces la podemos ver heterogénea y sin edema. Y bueno,
Bueno, si la llegamos a ver por ultrasonido, va a ser una masa ovoide, bien definida, la vamos a ver mixta, tanto hipoecoica como hiperecoica, con edema circundante y va a tener aumento de flujo de Doppler periférico. Entonces, eso también nos puede hacer pensar en algo maligno, ¿ok? Por eso es bien importante que si la llegamos a ver de primera vez en resonancia y en ultrasonido, pues lo mejor, antes de dar un diagnóstico erróneo, le tomamos una radiografía, ¿de acuerdo? Entonces, algunas veces, cuando ya están estadios tardíos, pues vamos a ver el halo hiperecoico que nos da la sonda acústica posterior, que representa pues al huesito que se está formando. Otra de las lesiones post-trauma es la fractura por avulsión, y esta pues por definición es una ilusión, así como su nombre lo dice, de un fragmento óseo cortical que se desplaza en el origen o la inserción de algún ligamento o un tendón. Esto es por fuerzas tanto directas como indirectas. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente ver fracturas por avulsión porque las apófisis son más débiles. Entonces, al momento de que los niños saltan o patean bruscamente, hacen un movimiento de contracción muscular abrupto, y las apófisis están débiles, hay una avulsión de esa parte, ¿ok? Entonces, en los adultos es más que nada por aceleración y desaceleración de fuerzas. Y bueno, vamos a ver cómo lo vemos en las radiografías. Prácticamente hay fracturas por avulsión en todo el cuerpo, ¿ok? En donde haya un origen o una inserción de un ligamento o un tendón, puede haber una fractura por avulsión. Estos son ejemplos, ahorita vamos a ver otros más específicos y más frecuentes, pero solo para que sepan, aquí tenemos una radiografía de rodilla, en donde vemos un fragmento de la cortical de la punta del peroné, ¿ok? En donde pues aquí ahora sí que hay que tomar en cuenta mucho la anatomía de qué se inserta ahí, ¿ok? En este caso pues podría ser el ligamento arcuato, que así lo describe el caso, y son a veces unos trazos muy chiquititos, laminares, bien delgaditos, y puede pasar desapercibido en la radiografía. Entonces es importante también conocer la historia clínica del paciente para ir a buscar intencionadamente las fracturas por avulsión. Este otro ejemplo es una fractura por avulsión del dorso del hueso escafoides en el tarso, y este otro es de la pelvis. Si se fijan, es bien sutil el cambio para ver en algunas partes de las fracturas por avulsión. Hay dos fracturas por avulsión muy frecuentes que no hay que confundir y son los ejemplos que puse. El primero es la fractura por avulsión del quinto metatarsiano, que se le conoce como fractura de la bailarina. Esta es una inversión forzada que hace el paciente y debido a las fuerzas de contracción o de contrarresistencia que hace el tendón del peroneo corto, se avulsiona la tuberosidad del quinto metatarsiano, como lo estamos viendo aquí. Si se fijan, es un trazo que es perpendicular a la longitud de todo el hueso del quinto metatarsiano, ¿ok? Va a ser perpendicular y los bordes son festoneados, ¿ok? En esta porción del quinto metatarsiano hay 3 fracturas diferentes que no debemos confundir. Entonces, para eso se hizo una clasificación por zonas. La zona 1 es la zona de la tuberosidad que está con morado, y en esta zona de la tuberosidad es donde es la fractura por avulsión de la que estamos hablando. Más adelante en la metáfisis, o más distal más bien, si vemos algún trazo en la metáfisis se le conoce como la fractura de Jones, que ese es otro tema, y más distal todavía es la diáfisis proximal del metatarsiano, y esas ahí, si vemos trazos, son fracturas por estrés. Así es como se han clasificado los trazos a nivel de lo más proximal que tenemos del quinto metatarsiano. Es importante diferenciar estas fracturas con las variantes anatómicas o las pseudofracturas, ¿sí? Es bien frecuente que se lleguen a confundir con los centros de osificación secundarios. Aquí tenemos un ejemplo del os vesaliano, que es este centro de osificación secundario, y si vemos las diferencias pues son sutiles, pero si ponemos atención es fácil de distinguirlo. En los centros de osificación, si se fijan, el pseudotrazo, ¿ok?, va a ser paralelo a la longitud, o casi paralelo, no como una fractura que era perpendicular, ¿de acuerdo? Y los límites de la corteza ósea que tiene este centro de osificación, pues es liso,
de borde esclerótico y no esté estoneado como en las fracturas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra que también nos pudiera confundir, pero si se fijan, el trazo, el pseudotrazo, por así decirlo, es paralelo a la longitud, ¿ok? Y ese otro ejemplo está bien padre porque te dice que tiene un centro de osificación, pero a la vez tiene una fractura, y si lo vemos, pues así está más claro entender la diferencia. Y bueno, otra de las importantes de fracturas por abulsión es la fractura de Segond. Esta es una fractura de la cortical del platillo tibial externo, y esta es por abulsión del ligamento anterolateral. El ligamento anterolateral se origina de la epífisis del epicóndilo femoral lateral y se inserta a nivel de la tibia anterolateral. Entonces, al momento de la inserción, por provocación de fuerzas, por fuerzas musculares, se abulsiona esta porción de la tibia, ¿ok? Y queda este fragmento óseo vertical, bien laminar y chiquitito. ¿Okay? En la tomografía pues es más fácil poder verlo, casi siempre está desplazado, y en este tipo de fracturas casi siempre se queda vertical el trazo. Algo bien importante es que pues el mecanismo siempre hay que conocerlo, porque es el que nos va a orientar a ver las lesiones, es una rotación interna y un varo forzado. Y bueno, cuando veamos esta fractura de Segond, siempre hay que pensar o sospechar que el paciente pudiera tener un desgarro completo del ligamento cruzado anterior. De hecho, ahora lo describen como algo patognomónico. Está muy en estrecha relación, y es por eso que hay que sospecharlo. En este caso tenemos el ejemplo del mismo paciente que tenía la fractura de Segond, con desgarro completo del ligamento cruzado anterior, en donde en el DP sagital vemos cómo es un ligamento con pérdida del patrón fibrilar, engrosado, con mucho edema, ¿ok? Y al momento de ver la inserción tibial en el coronal, pues está perdida completamente. Normalmente deberíamos de ver líneas aquí así como abanico, y pues en este caso no se ven completas, entonces es un desgarro completo. Muy bien, otra lesión postraumática son las GEAs. Las GEAs también las conocemos como quistes subcondrales, que yo creo que ese es el término que más utilizamos nosotros aquí. Y bueno, pues se le dio este nombre de GEA porque una GEA en la geología pues es una cavidad rocosa llena de líquido que está tapizada de muchos minerales y cristales, y de hecho una GEA pues se le parece mucho al quiste subcondral morfológicamente hablando. Entonces, bueno, las zonas más comunes en las cuales vamos a encontrar las GEAs son en los maleolos tibiales, esta es la zona más frecuente, y hoy le siguen los cóndilos femorales, la tibia a nivel de la rodilla y los huesos del carpo y del tarso. Estas son lesiones líticas que son bien definidas y se encuentran en las superficies periarticulares. Aquí yo creo que lo que se tienen que llevar de esta lesión es que se encuentran en las superficies periarticulares, y justo por eso a veces pueden llegar a sentir síntomas los pacientes. Estas normalmente no son sintomáticas, pero a veces son muy grandes, y como están haciendo las articulaciones, pueden llegar a sentir molestia, e incluso pueden llegar a sentir el rango de movimiento de esa articulación limitada. Y bueno, muy bien, también es importante saber que estos quistes subcondrales están asociados a osteoartrosis, a artritis reumatoide, a la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato, a la osteonecrosis, a la artropatía amiloide, y bueno, pues estas son las más importantes a los que se asocian, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos en donde vemos quistes subcondrales de muchos tamaños, ¿ok? Esta no es solamente así chiquita, pueden ser muy grandes. Esta, por ejemplo, era un paciente con osteoartrosis, donde se le toman sus radiografías de muñeca típicas que te manda el reumatólogo, y pues podemos encontrar estos datos de quistes subcondrales en ellos. Ese es otro paciente diagnosticado con enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato, en donde a nivel de la tibia tiene un gran quiste subcondral, ¿ok? Que justamente estos quistes subcondrales, cuando son muy grandes, es cuando más hay un error diagnóstico. Okay. Y a nivel del colon, este paciente que tiene AR, también encontramos múltiples, podemos ver los múltiples. Aquí tenemos a nivel del húmero distal, en el radio, en el cúbito. Entonces, que no se nos haga raro ver este tipo de lesiones, y más si los pacientes tienen alguna de estas patologías.
Y bueno, pues en la resonancia, en el T1 lo vamos a ver hipointenso, pero si se fijan, está bien, bordes bien definidos. Y en el T2 lo vamos a ver hiperintenso. Si llegamos a ver estudios contrastados, puede llegar a tener fino realce periférico y puede haber edema de la médula ósea perilesional un poquito ahí mal definido. Bueno, nada más el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con los condroblastomas, el tumor de células gigantes, los condrosarcomas y las metástasis líticas, solamente que estas pues van a tener un efecto de expansión mucho más agresivo, no se va a ver definido así como esto, ¿de acuerdo? Otra de las lesiones postraumáticas es el desmoide cortical. Esta lesión es benigna y está compuesta de tejido fibroso reactivo, que es más común en los adolescentes hombres. Normalmente se diagnostica de los 10 a los 15 años y en los hombres. También se conoce como lesión de Bufkin. Si lo buscan en la literatura también pues es lo mismo. Y esto lo que tienen que aprenderse es la localización, porque es una localización característica. Esta se va a encontrar en el aspecto posteromedial de la metáfisis distal femoral, ¿ok? Y normalmente los niños o los adolescentes son asintomáticos y por alguna otra razón se les hace el estudio y lo vemos como un hallazgo incidental, ¿ok? Hoy en día ya no es correcto decir desmoide cortical porque se estudió que histológicamente pues no tiene nada de tumor desmoide en la histología. Entonces la nueva literatura del 2020 en adelante lo menciona como irregularidad cortical femoral distal. No está muy largo el nombre, pero es el correcto. Pero bueno, nosotros lo conocemos como desmoide cortical. Estos pueden ser bilaterales en el 33% de los casos. Esto se lleva a cabo por un estrés repetitivo en la unión de la cabeza medial del músculo gastrocnemio o del aductor mayor, puede ser de uno u otro. Y como lo vamos a ver en la radiografía, pues es un área que es irregular con erosión cortical, pero si vemos tiene una base esclerótica, radiolúcida, y podemos verla a veces redondeado o ovoideo, radiolúcido, bien definido, con bordes escleróticos. Y bueno, pues lo importante es aprendernos la localización típica del desmoide cortical para no dar un diagnóstico erróneo. Y bueno, por tomografía, si se fijan en el T1, estos son T1 y estos son T2, en el T1 vamos a ver igual el borde esclerótico, que siempre lo vamos a ver hipointenso, incluso en el T2 vamos a ver el borde esclerótico y vamos a ver cómo la lesión per se es hipointensa en el T1 e hiperintensa en el T2, ¿ok? Y pues la gran mayoría van a mostrar un realce. Ok, otra lesión postraumática es la esclerosis discogénica. Esta es, como su nombre lo dice, es una esclerosis reactiva a una enfermedad degenerativa del disco, ¿ok? Del disco intervertebral. Esta lesión es esclerótica, focal y siempre está adyacente a una plataforma. Esa es como la característica de esta lesión. Se va a asociar con disminución del espacio intervertebral y con osteofitos, que también son cambios osteogenerativos, ¿ok? Es una variante del nódulo de Schmoll y es bien frecuente que la confundan con enfermedad metastásica de la columna, pero bueno, vamos a ver, cuando veamos una esclerosis discogénica, siempre nos vamos a ayudar con la localización que es adyacente a una plataforma y el disco que esté adyacente tiene que estar estrecho, ¿ok? Que es lo que está provocando esto. Y pues un recordatorio rápidamente de la clasificación de Modig. Esta clasificación es por resonancia y describe los cambios degenerativos e inflamatorios que están afectando a las plataformas vertebrales. Y bueno, prácticamente son 3, Modig 1, 2 y 3. En el Modig 1 vamos a ver que es una lesión hipointensa y en el T2 vamos a ver la lesión hiperintensa. Esto representa cambios inflamatorios y edema de esa localización. En el Modig 2 vamos a ver en el T1 la lesión hiperintensa y en el T2 también va a ser hiperintensa y esto prácticamente nos habla de una infiltración grasa del área. Y en el Modig 3 vamos a ver a la lesión hipo en T1 e hipointensa también en el T2, que la Modig 3 es la que representa la esclerosis discogénica, ¿ok? Y bueno, pues por tomografía a veces es más fácil encontrar
todos los hallazgos que están relacionados a la esclerosis discogénica. Si se fijan, aquí tenemos un paciente con múltiples osteofitos, tanto anteriores como posteriores, incluso el fenómeno de zona, hay espacios intervertebrales ya muy estrechos, incluso aquí acuñamiento de ciertas vértebras, y aquí vemos la hiperdensidad que se genera en la esclerosis discogénica, y vale la pena recordar que esta podemos verla en banda, así como estamos viendo toda la plataforma vertebral. Podemos ver un triángulo anterior, aquí chiquito, hiperdenso, o podemos verla también como nodular. Bueno, otra lesión postraumática es el síndrome de Tietze, o también conocido como costocondritis. Esta es una patología muy dolorosa, es autolimitada, es fácil diagnosticarla clínicamente. El problema viene cuando se le hace un estudio al paciente por esa razón. ¿Ok? Normalmente, ahorita les voy a decir por qué. Normalmente esto lo vemos entre la segunda y la quinta década de la vida y lo vemos en ambos sexos por igual. Bueno, afecta normalmente al segundo y al tercer cartílago intercostal. Ok, es de etiología desconocida y pues la verdad es que por radiografía vamos a ver cambios muy sutiles, por eso hay que interrogar al paciente y conocer su historia clínica para poder diagnosticarla. Prácticamente es una zona de incremento en la actividad, como en este caso es como la tercera costilla, cuarta costilla. Aquí la flecha la está apuntando. Si se fijan, está más radiopaca que la del lado contralateral. Era el sitio referido de dolor de la paciente, y a veces podemos encontrar algún edema circundante de los tejidos blandos, pero prácticamente esos son los signos radiológicos. Por resonancia a veces es un problema porque es cuando lo suelen diagnosticar erróneamente, se confunden con tumores también. Entonces aquí nada más hay que tomar en cuenta, aquí tenemos por ejemplo una imagen en T2 FATSAT y en T1, en donde estamos viendo una hipertrofia focal de la primera unión costoesternal del lado izquierdo, hay un ablandamiento focal del contorno de la pared torácica, o sea todo esto. Okay. Y hay un edema de la médula ósea subcondral subyacente con derrame articular que se demuestra mejor en el T2. Y bueno, pues si se fijan, toda esta hiperintensidad incluso está tomando parte del músculo pectoral mayor, entonces nada más no hay que confundirlo con tumores o algo más agresivo que pueda llevar al paciente a pues algo más, como una biopsia o algo más que no es correcto. Muy bien, terminamos con las lesiones postraumáticas. Ahora vamos a ver las variantes normales, de estas son 3. Y la primera vamos a ver el defecto dorsal de la patela. Este es pues como su nombre lo dice, es una variante normal del desarrollo. Es un defecto que se encuentra en la porción dorsal de la patela, es un hallazgo poco frecuente y se origina de una lesión subcondral benigna. Esto es de etiología desconocida, la mayoría de las veces está ubicada en la región superolateral de la patela y se considera pues como variante esquelética normal. La incidencia, como ya lo mencioné, es muy baja, es de 0.2 a 1. Si lo llegamos a ver, pues no hay que dar otro diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta que puede estar ahí. Es una lesión aparentemente lítica, pero es bien definida, está localizada, como ya lo dije, en el aspecto superolateral de la patela, y en la radiografía vamos a ver un contorno bien redondeado, definido, con bordes escleróticos, y el tamaño normalmente es así chiquito, va de 4 a 26 milímetros máximo, ¿ok? Este no es como el quiste subcondral, que podemos ver unos muy grandes, algunos muy chiquitos. Este defecto dorsal de la patela no pasa de ese límite de tamaño. Y bueno, por resonancia es bien importante porque es cuando suele haber más errores. ¿Ok? Vamos a ver la irregularidad en la placa ósea subcondral con un cartílago adyacente, un cartílago articular intacto, ¿ok? Que esto es como lo que nos va a dar la pauta para nosotros catalogar esta lesión como benigna. Normalmente el diferencial es con la
es con una lesión osteocondral, como una osteocondritis disecante patelar. En esta lesión, la osteocondritis disecante patelar, el cartílago articular no está completo, está fragmentado, como si tuviera una mordida el cartílago. Si se fijan, todo eso es el cartílago articular, retropatelar. Entonces, si se fijan, está completito, no hay nada fragmentado, no hay nada que nos haga sospechar algo más. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, pues en resonancia la vamos a ver hiperintensa en T1, hiperintensa en T2, como la mayoría de estas lesiones que hemos visto. Bueno, otra variante anatómica normal, ese es el pseudoquiste del húmero. Ese también se conoce como pseudolesión de la cabeza humeral. Es una variante anatómica normal. Esto es debido a un aumento en el hueso esponjoso bien localizado en la cabeza del húmero. Casi siempre lo vemos a nivel de la tuberosidad mayor del húmero. Y bueno, pues el desarrollo de esta variante se dice que es por una hiperemia y un desuso causado ya sea por lesiones en el hombro, como lesiones del manguito rotador, y bueno, la vamos a ver como un área así, radiolúcida, como grande a nivel de la cabeza, y algo que mencionan mucho en la literatura es que el borde inferior del pseudoquiste del húmero es continuo y liso, y el borde superior tiene como más lobulaciones. Si se fijan, tiene como unas onditas aquí arriba. Aquí tenemos, y en el inferior está todo continuo, y es como una característica que mencionan mucho en los artículos para poder decir que es un pseudoquiste del húmero. Eso es completamente benigno y es un hallazgo incidental, no hay que hacerles nada más. Y bueno, este es un caso interesante que era un paciente que tuvo un choque automovilístico y se le tomaron radiografías, encontraron esto en la radiografía en la cabeza del húmero, y pues el médico tratante no se quedó muy a gusto, se le tomaron la resonancia para ver la lesión y pues no encontraron nada. En la resonancia no vamos a encontrar nada, es simplemente médula ósea amarilla que vamos a ver aquí. Y bueno, la última de las variantes normales es el odontoideum. Esta es una variante anatómica del proceso odontoideo C2. Este debe ser diferenciado de una fractura de la odontoides, es muy confundido con esto, y esta se puede asociar a inestabilidad atlantoaxial. Existen dos tipos de la odontoideum, el ortotópico, que anatómicamente es normal, y el distópico. Que el distópico es cuando ya hay una inestabilidad de la articulación al momento de que el paciente hace una flexión. En este diagramita estamos viendo la odontoideum, que es esto que tenemos aquí, el arco anterior de C1, que normalmente cuando tenemos una odontoideum, el arco anterior es más grande, está más grueso, ¿ok? Y para que nos quede un poquito más claro, pues estas tres imágenes donde estamos viendo el proceso odontoideum normal, como lo solemos ver, la os odontoideum, que es la separación, y una os terminal. La os terminal es prácticamente la puntita del diente, por así decirlo, y pues no hay que confundir uno con otro, ya que este es el que puede repercutir clínicamente, el que estamos viendo. Y bueno, pues aquí vemos dos ejemplos, el ortotópico, que les decía que tiene una disposición anatómica normal, por así decirlo. Si vemos, el clivus tiene su forma normal, hay una articulación como quiera de la os odontoideum con el arco anterior de C1, pero si vemos esta distópica, ese es el os odontoideum con el arco anterior de C1 fusionado. Entonces ya esta relación anatómica ya no es congruente, incluso el clivus tiene un aplanamiento, hay un remodelado. Entonces aquí el paciente puede tener una inestabilidad de la articulación y puede llegar a provocar contusiones incluso medulares. ¿Okay? Esa es la importancia de reconocer cuando tiene esta variante pero es ortotópica, o cuando tiene esta variante pero pues está distópica. Muy bien, ahora vamos a ver las lesiones reales pero benignas. Vamos a hablar primeramente del fibroma no osificante. Este es un tumor óseo osteoclástico rico en células gigantes. Es benigno y es generalmente también autolimitado. También fue llamado anteriormente fibroxantoma. Este se encuentra típicamente en las metáfisis de los huesos largos, de predominio en la tibia distal, como lo vemos en el esquema.
Son muy comunes en los niños, en los adolescentes, y se considera el tumor benigno más frecuente óseo en esta edad. Son asintomáticos también y por lo general no se ven más allá de los 30 años, ya que estos curan espontáneamente después de la pubertad y van osificando gradualmente. En la radiografía la vamos a observar como una lesión en la metáfisis de un hueso largo. Vamos a ver que es una lesión radiolúcida, bien delimitada, excéntrica y tiene múltiples tabiques en su interior, como lo vemos aquí en este sagital. Tiene márgenes escleróticos y está alineada a lo largo del eje longitudinal del hueso. Y bueno, pues es importante ver que no se aprecia una matriz condroide interna, no hay reacción perióstica, no hay fracturas, y no tenemos anormalidad en los tejidos blandos, que esto nos va a dar la pauta para sospechar benignidad. Muy bien, en la tomografía vamos a ver cómo la corteza de esta lesión es casi igual de gruesa que la corteza normal del hueso. A eso se le llama neocorteza, justamente en esta lesión. Y vemos un poquito aquí también de osificación interna, como los tabiques que les mencionaba. Esta lesión hace muchos tabiques por dentro. Y la importancia aquí es ver el riesgo de fractura que tienen los pacientes al tener un fibroma no osificante. Normalmente son asintomáticos y no pasa nada, pero cuando los pacientes tienen un fibroma no osificante muy grande y que se empieza a fracturar la neocorteza o incluso no hay neocorteza, estos tienden a tener más riesgo de fractura. Se dice en la literatura que más del 50% del ancho del hueso en vista coronal y en sagital y cualquier ruptura de la neocorteza, estos pacientes tienen que estar en estrecha vigilancia porque sí les puede llegar a perjudicar un poquito. Y bueno, pues en la resonancia en T1 podemos observar una intensidad intermedia en su interior, pero todo el borde de la neocorteza la vamos a ver hipointensa, al igual que los tabiques en su interior. Y en T2 con FATSAT se puede observar que es heterogénea, de predominio hiperintensa, igual los tabiques van a ser hipointensos, al igual que el borde. Y bueno, pues puede llegar a realzar. Este es un T1 con FATSAT con contraste. La lesión está realzando por dentro, pero los bordes siguen siendo hipointensos, al igual que los tabiques. Y bueno, los islotes óseos, que también lo llamamos enostosis, esto prácticamente es lesión de hueso compacto adentro de hueso esponjoso, así como lo vemos en estas imágenes. Son lesiones óseas benignas, hallazgos incidentales también, pueden aparecer en cualquier parte del esqueleto, aunque existe una predilección por la pelvis, los huesos largos y la columna vertebral. Estos islotes óseos se relacionan con una enfermedad que se llama osteopoiquilosis. Esta es una displasia ósea esclerosante que se caracteriza por múltiples enostosis benignas. De hecho, esta enfermedad no se diagnostica tan fácil porque la llegan a diagnosticar por un hallazgo incidental. Pero lo curioso es que son muchos islotes en las articulaciones acumulados y esto nos tiene que hacer pensar en esta enfermedad, que se llama osteopoiquilosis. Y bueno, pues esta enfermedad, los islotes óseos van a permanecer por toda la vida del paciente. Entonces podemos ver islotes óseos desde los niños hasta los adultos mayores. Y bueno, por resonancia tienen una característica muy especial. Son hipointensos, pero la importancia de la lesión es que su forma tiene un borde esclerótico, pero si se fijan en la porción superior de la lesión tiene como un borde en cepillo con esas rayitas, Estas rayitas, que es el borde en cepillo, se fusiona con el hueso normal adyacente y eso es una característica muy típica de un islote óseo, Bueno, el quiste óseo simple del calcáneo es otra patología benigna, es real pero benigna, y casi siempre la vamos a ver como una lesión radiolúcida, de bordes bien definidos, bordes escleróticos y muy delgaditos, La importancia es que expande la cortical del calcáneo y ocupa la mitad o 2/3 de la masa del calcáneo. O sea, sí llegan a ser a veces muy grandes y a veces por ver lo aparatoso del tamaño, algunos pueden confundirlo con otro diagnóstico erróneo maligno.
Estos suelen ser asintomáticos, también son hallazgos. Y en la tomografía lo vamos a ver prácticamente igual. Los bordes muy delgaditos, ¿ok? La forma de quiste. Y si vemos, los tejidos blandos no tienen patología, ¿ok? No hay reacción perióstica y está justamente aquí en el calcáneo y así se le conoce como quiste óseo simple del calcáneo. Bueno, otra patología es el infarto óseo. Este es un término que utilizamos para referirnos a la osteonecrosis. Este se presenta dentro de la metáfisis o de la diáfisis de un hueso. Las causas de un infarto óseo son múltiples, son muchas, pero las más comunes son traumatismos, radioterapia, trastornos del tejido conectivo, incluso trasplante renal y la toma de esteroides. Y bueno, pues para conocer las imágenes por imagen, pues hay que conocer cómo es la patología. La lesión. El infarto comienza cuando obviamente se interrumpe el suministro de la sangre en una sección del hueso, ¿ok? Entonces, una vez que se establece el infarto, se va a desarrollar un núcleo necrótico, cuando ya se perdió completamente la vascularidad. Entonces, ese núcleo necrótico central empieza a rodearlo material de granulación o tejido de granulación para poder rescatar un poquito del tejido adyacente. Entonces, este tejido de granulación lo va haciendo en forma de capas de cebolla, ¿okay? Y es por eso que al momento de nosotros ver las radiografías, vamos a ver esta imagen irregular de bordes radioopacos, como en capas de cebolla, y vemos cómo se va haciendo hacia el centro de estas capitas, y algunas lo mencionan como en aspecto serpinginoso, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por resonancia, igual, vamos a tener bordes irregulares, serpinginosos, son hipointensos en T1, y en T2 vamos a ver un signo que se llama la doble línea, que vamos a ver una línea hiperintensa adentro y una línea hipointensa hacia afuera. La línea hiperintensa es la que nos dice que es como donde termina el tejido de granulación, y la hipointensa es la esclerosis. A partir de esta es donde ya va a empezar a formar tejido óseo. Y bueno, ya por último tenemos el orificio de Pitt. Estos son orificios óseos benignos que normalmente son localizados en la porción superolateral del cuello femoral o en la base anterolateral de la cabeza femoral, como lo vemos aquí y aquí. Igual es una lesión lítica, es redondeada o ovoidea. Esta corresponde a una herniación de líquido sinovial en el hueso a través de un defecto cortical, pero no hay que confundirlo ya que tiene bordes bien definidos y no tiene algún otro dato que nos haga sospechar de malignidad. Normalmente miden 5 milímetros de diámetro, son chiquitas, y existe una correlación importante con el pinzamiento femoroacetabular. El 30% de los pacientes con esta patología llegan a tener orificios de Pitt y la mayoría de las veces pues no tienen importancia clínica. En conclusión, para esta clase, pues es esencial que nosotros como radiólogos conozcamos estos diagnósticos que son benignos y conocer los diagnósticos diferenciales para descartarlos también, y pues que estas lesiones pueden imitar a tumores agresivos, y para evitar que el paciente se someta a procedimientos invasivos innecesarios debemos reportar pues lo correcto, ¿ok? Para una mejoría para el paciente. Y es todo por mi parte. No sé si alguien tiene algún comentario. Gracias. Gracias. Muy bien.